Pues nada, mis queridos hermanos, vamos a continuar en este momento con la predicación de la palabra del Señor. Y bueno, primeramente, como siempre, darle la bienvenida a todos los que estamos aquí. Bueno, ya hemos pasado, hemos tenido el tiempo, ¿no?, de adoración, tiempo de acción de gracia, hemos tenido el tiempo de la ofrenda y ahora también le damos la bienvenida a aquellos que nos vean por las redes sociales, a aquellos que en este momento, ¿no?, se conecten o lo vean días posteriores. Sean todos bienvenidos, como siempre, un sábado más a esta casa de Dios y puerta del cielo, y también, mis queridos hermanos, a vuestra casa y a vuestra iglesia, Faro de Esperanza. Y continuamos, vamos a comenzar de la mejor manera, que es orando. Padre amado, bendito Dios de los cielos, te damos muchísimas gracias, Dios mío, por el enorme privilegio, amado Padre Celestial, de estar un sábado más en esta tu casa, Señor. Bendito Padre, agudiza, Señor, nuestros oídos espirituales, Señor, para que esta tu palabra, Dios mío, encuentre esos corazones predispuestos, amado Padre Celestial, como esa tierra buena y fértil donde caiga la semilla de tu palabra y produzca fruto, Dios mío, al 100%, Señor. Utiliza a este siervo inútil, Dios mío, estos labios torpes para traer esa palabra, Dios mío, como siempre digo, de necesaria edificación para tu pueblo, amado Padre Celestial, a fin, Dios mío, de que sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro mutuo Señor y Salvador Jesucristo, de que seamos una iglesia, Dios mío, sabia y entendida. Dios mío, ponemos este tiempo de la palabra en tus manos, Señor, pon esa doble medida de tu Espíritu Santo en este siervo inútil, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén y amén. Pues nada, mis queridos hermanos, vamos a continuar en esta semana con la segunda parte de la predicación que comenzamos la semana anterior y que lleva por título ¿cuál es el significado, por decirlo de alguna manera, de vivir para el Señor? Y hoy vamos a ver la segunda parte. Tenemos el mismo versículo de referencia que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 14, y más concretamente el versículo 8. Romanos 14, versículo 8. Lo vamos a tener durante esta semana y también la próxima semana que daremos por finalizada esta miniserie de predicaciones. Y dice así la palabra en Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. La semana pasada, mis queridos hermanos, haciendo un poquito de memoria, ¿no?, comenzaban viendo el primer punto, que nosotros, una verdad fundamental que todo cristiano, mi amado hermano, y esto tenemos que entenderlo bien, todo cristiano tiene que tener bien, pero muy bien clara. Y es que debemos reconocer la soberanía de Dios en absolutamente todas las áreas y facetas de nuestra vida. Y cuando hablamos de absoluta, es exactamente eso. Que la absoluta soberanía de Dios en toda y cada una. No podemos dejar un lugar o una parte de nuestra vida sin entregársela, sin dedicársela al Señor. Por cuanto Él es el Señor en mayúscula, ¿no? Y toda nuestra vida, y todos y cada uno de nosotros tenemos que rendirle cuentas a Él. Vimos un ejemplo bíblico, ¿no?, de los muchos que hay a lo largo de la Escritura. Un ejemplo bíblico de una vida entregada, una vida rendida a la voluntad del Señor. Y ese ejemplo lo vimos a través de la vida de David. Recordamos, ¿no?, del cual el mismo Dios, nuestro mismo Señor, dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios, el cual prefería confiar en la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios antes que en su propio parecer. Y eso lo vimos más explícitamente cuando David tuvo en sus manos la vida del rey Saúl. Y esto lo leíamos en 1 Samuel 24:4, ¿no? Cuando el rey Saúl entró a esa cueva donde estaba David con sus hombres escondidos. Y los propios hombres de David le dijeron, parafraseando el versículo, he aquí el Señor Jehová ha entregado a tu enemigo en tus manos. Que sería lo lógico, ¿no? Todo y cada uno de nosotros, bueno, el rey David, que hasta entonces no era rey, había sufrido persecución. Había sufrido por causa del rey Saúl, por esos celos motivados, por esa persecución motivada por esos celos. Lo normal era que hubiera aprovechado ese momento y se hubiese quitado a ese enemigo del medio. Pero lejos de eso, un poquito más adelante, en el versículo 6, David dice que Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, contra el ungido de Jehová, prefiriendo así respetar la voluntad y los tiempos de Dios antes que su propio parecer. Confiando en esos planes
que Dios tenía. Él sabía perfectamente que un día se iba a cumplir aquella promesa que ya había sido establecida cuando Samuel lo ungió como rey. Él sabía que tarde o temprano Dios cumpliría con su palabra. También veíamos que tenemos que reconocer la soberanía de Dios, no solamente en los momentos cruciales de nuestra vida, sino en los quehaceres, en nuestras decisiones diarias. Porque veíamos que cada decisión que tomamos, cada día a lo largo de nuestra vida, es una oportunidad que tenemos de honrar a Dios por medio de esa decisión. Donde en cada una de ellas, la voluntad de Dios, tenemos que entenderlo bien, debe primar sobre nuestra voluntad, sobre nuestra propia voluntad, ya que como todos sabemos, su voluntad es mucho mejor que la nuestra, por cuanto Él sabe lo que necesitamos y no siempre nos da lo que pedimos. Dios no nos ha dejado en este mundo, mis queridos hermanos, como huérfanos, sin guía, sin dirección. Él ha dejado en nosotros, para todos aquellos que creemos y hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él ha enviado a nosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea nuestra guía constante. El cual, como hemos hablado en otras ocasiones, es esa brújula que nos dirige, que siempre nos guía para hacer lo bueno y lo agradable delante de Dios. Andando, mis queridos hermanos, en santidad y en esas buenas obras que Dios ha preparado antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. El Espíritu Santo de la misma manera nos capacita y nos equipa, entenderlo bien, para el cumplimiento del propósito que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Porque para todos Dios tiene un propósito. Dios tiene una labor que realizar. Continuamos, mi amado hermano, en esta semana con el segundo punto clave de los tres que vamos a ver en esta miniserie de predicaciones. Y este segundo punto tiene por título Nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo. Es un título, mis queridos hermanos, que simplemente ya con él podríamos estar durante semanas, me atrevería a decir meses, hablando tan solamente de lo que representa nuestra identidad en Cristo. Pero ahora queremos verlo, hacerlo muy resumido, por cuanto estamos viendo estos tres aspectos que nos ayuda a vivir una vida entregada al Señor. Para vivir para el Señor es fundamental entender quiénes somos en Él, quiénes somos en Cristo Jesús. Sin una comprensión clara de nuestra identidad en Cristo, es fácil caer en la trampa, que seguramente todos hemos caído, caer en la trampa de definirnos a nosotros mismos bien por lo que hacemos. Eso me pasó a mí. Durante más de 20 años en mi vida, yo era, o mejor dicho, ejercía la labor de militar. A mí me preguntaban, ¿quién eres tú? Y lo primero que te decía, yo soy militar. Y si ya me alargaba un poquito, infante de marina. Era como yo me veía. Es más, hoy en día muchos de mis compañeros o excompañeros están sufriendo mucho el paso a la vida civil porque ahora se encuentran desubicados. No saben quiénes son, no saben qué realizar. No tienen propósito como tenían hasta entonces. Muchos nos identificamos o se identifican, en este caso yo no, por lo que tienen. Muchas personas tienen mucho poder adquisitivo, ¿verdad? Y se identifican o se reflejan en ese poder adquisitivo. Se creen que están en otro nivel simplemente porque son o porque tienen más cantidad de dinero. Incluso muchos se identifican por la manera, por decirlo así, por la manera en cómo los perciben los demás. ¿Qué piensan los demás de nosotros? En esta generación del like, en esta generación de las redes sociales, en esta generación
de los influencers, donde nuestra juventud, mis queridos hermanos, están constantemente buscando su validación a través, quizás, de las visualizaciones que tiene en su vídeo en Instagram, de los likes que tiene, de los corazones que les ponen en TikTok y tantos que buscan la validación en el cómo me ven los demás. Pero nuestra verdadera, para nosotros que estamos en Cristo, pero nuestra verdadera identidad no está definida por estas cosas temporales. Por el contrario, están arraigadas en lo que Dios ya ha hecho por nosotros y ha dicho, escúchalo bien, de nosotros. Pablo lo explica de una manera transformadora en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, donde dice de esta manera, todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, no dice una parte, dice, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, este versículo nos recuerda que nuestra relación con Cristo nos da una nueva vida, pero también, mis queridos hermanos, nos da un nuevo propósito. Las cadenas, por decirlo de una manera, de nuestro pasado, los errores que cometimos, las inseguridades que traemos, mis queridos hermanos, ya no nos definen. En su lugar, somos hechos hijos de Dios, redimidos por su gracia y llamados a vivir para Él. Porque hay una gran diferencia, mi querido hermano, y esto tenemos que ser muy conscientes, entre nuestra identidad terrenal y nuestra identidad celestial. El mundo en el cual habitamos, en el cual nos movemos y existimos, ¿verdad? Constantemente nos llama a definirnos, definir nuestro valor por nuestras posesiones, por nuestros títulos, o quizás también por nuestros logros o metas que hemos alcanzado. Y los cristianos no estamos exentos de esto. Yo he visto muchos cristianos, mis queridos hermanos, que su currículum es de 4 hojas. Literalmente. O que tú entras a su lugar de estudio y bueno, y no tienes más que ver las paredes colgadas llenas de diplomas. Y no digo que esto esté mal. No digo que el buscar cada día, el seguir aprendiendo, el seguir creciendo en el conocimiento del Señor esté mal. Sino que bases tu identidad en lo que tienes. Porque muchos han tenido por poco, por decirlo de una manera y por poner el ejemplo más claro, por poco, el sobrenombre o el título de pastor y lo han cambiado por doctor, por tal. Y eso, mi amado hermano, es muy, muy peligroso. Desde pequeño, todos hemos escuchado, eres lo que haces. Vales lo que posees, o lo que tienes, o eso que trabajas. Pero, ¿qué ocurre? Pregunto, cuando esas cosas desaparecen. ¿Qué pasa cuando perdemos nuestro trabajo? ¿Qué pasa cuando nuestras relaciones fallan? ¿Qué pasa cuando los matrimonios se rompen? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos se van del nido? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos ya son mayores de edad y quizás hacen su vida aparte y no quieren saber nada de nosotros? ¿Qué pasa cuando fallan nuestros logros? O nuestros logros, esos por los que tanto hemos trabajado, ahora que lo tenemos, ya no nos satisfacen. La verdad es que estas definiciones son frágiles y temporales. Dios nos ofrece, por el contrario, una identidad que no se zarandea ni varía. Pedro lo describe así en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros, hablando de nosotros como hijos de Dios, mas vosotros sois, ¿qué sois? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Este versículo no solo nos recuerda quiénes somos, mis queridos hermanos, sino también el propósito por el cual ahora existimos, que no es otro que reflejar la gloria de Dios en este mundo. En los últimos años hemos sido testigos, mis queridos hermanos, de cómo la incertidumbre puede sacudir nuestras vidas de manera inesperada, en un solo instante. Un ejemplo a nivel global lo tenemos durante la pandemia que sufrimos en el 2020-2022, ¿verdad? Con la pandemia del COVID. Millones de personas enfrentaron pérdidas de trabajo, pérdidas de su estabilidad financiera, por cuanto tenían empresas abiertas que tuvieron que cerrar. Empresas que facturaban una gran cantidad de dinero, pero de un día para otro pasaron a no facturar nada. Perdieron incluso su seguridad personal por cuanto sus logros eran como ellos, por donde ellos se identificaban o como ellos se identificaban. Para muchos, esta experiencia fue devastadora porque habían basado su identidad en sus trabajos, en sus carreras y en esos logros. ¿Cuán rápido cambia la vida de uno? Puede cambiar nuestra vida, mis queridos hermanos. Me venía a memoria todos los que estamos aquí viviendo en Asturias, en estos días con el tema de los incendios. Ayer y hoy nos han sonado alarmas en el móvil, ¿verdad?, de protección civil. Lo rápido que puede cambiar. En un solo segundo pasamos de estar en una situación de tranquilidad a inmediatamente, a los pocos segundos, a estar en una situación de intranquilidad. Antes del COVID, ninguno de nosotros hubiera pensado que nos podían encerrar en nuestras casas, ¿o no, verdad? Eso pasaba en los países del tercer mundo, no aquí en Europa. Pero de un día para otro, estábamos ahí, encerrados, con nuestra libertad de movimiento privada. Mi amado hermano, qué frágil es para nosotros, en ese tiempo, para los que están sin Cristo, basar la identidad, basar tu propia identidad en tus logros, en tu trabajo, en tus posesiones. Sin embargo, mis queridos hermanos, en aquellos tiempos y en estos momentos, aquellos que habían encontrado su identidad en Cristo pudieron atravesar por eso y estos momentos difíciles con esperanza. Sabía que su valor, sabemos que nuestro valor no depende de lo que hacemos o poseemos, sino de lo que es Dios, de lo que somos en Dios. Somos hijos redimidos por su gracia. Y esta misma verdad sigue siendo un ancla hoy en día, recordándonos que nuestra identidad nos da estabilidad, incluso cuando todo lo demás parece tambalearse a nuestro alrededor. Debemos darle importancia a vivir en esta nueva identidad que tenemos como nuevas criaturas. Aceptar nuestra nueva identidad en Cristo significa dejar atrás, y esto tenemos que entenderlo bien, dejar atrás ya lo que no nos define. Porque muchos de nosotros arrastramos cosas de nuestro pasado. Muchos de nosotros, a pesar de ser nuevas criaturas, hemos permitido que el enemigo de nuestras almas constantemente nos acuse por aquellos errores que cometimos antiguamente, que nos defina por esos errores. Y tenemos que recordar que nuevas criaturas somos. Todo eso pasó. Todo pasó. Así que ya nuestro pasado no nos define. Pablo nos invita a hacerlo cuando dice en Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, dice la palabra, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos, recuerda esta parte, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este llamado no es algo superficial. Es una renovación, o debe ser para nosotros, una renovación completa que transforma nuestro carácter, que transforma nuestras prioridades y debe transformar nuestra manera
nuestro estilo de vida. Imagínate por un momento a un hombre o una mujer que antes de conocer a Cristo reaccionaba con frustración, reaccionaba con enfado ante los problemas. Ahora, al vivir para el Señor, recuerda que este es el punto donde pivota, donde gira toda la predicación. Esta misma persona enfrenta las dificultades con paciencia y con fe, confiando en que Dios está obrando, creyendo que todo obra para su bien. Este proceso, mi amado hermano, de transformación, no ocurre en un instante. No ocurre, en la mayoría de los casos, de un momento a otro. Es un caminar diario en el que dependemos del Espíritu Santo para renovar nuestra mente y moldearnos, escúchalo bien, al carácter de Cristo. Porque el fin de todo cristiano es crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que seamos nosotros menguando para que sea Él creciendo en nosotros y manifestándose a través de nosotros. ¿Por qué? Porque esta nueva identidad que tenemos debe reflejar constantemente, no los miércoles o los sábados cuando venimos al culto, no cuando entramos en estas cuatro paredes. Constantemente, cada instante de nuestra vida debe reflejar a Cristo. Vivir para el Señor no es solo un concepto, mis queridos hermanos, teórico. Es algo que debe manifestarse. Manifestarse es verse. Ser visible en nosotros a través de nuestras palabras. A través de nuestras decisiones. A través de nuestras relaciones. ¿Cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean? Jesús nos enseña en Mateo 5:16. Que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo nuevamente, mis queridos hermanos, no habla solamente de nuestras acciones, sino de cómo reflejamos el carácter y el amor de Cristo en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer diario, en nuestro puesto de trabajo, en el supermercado, en nuestras relaciones de familia. Por ejemplo, pensemos en cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que no nos lo ponen fácil. Que los hay, ¿verdad? Así, crecen como los hongos. Crecen como los helechos en Asturias. ¿Cómo los tratamos? Porque es fácil, para todo es fácil tratar a bien al que te trata bien. Esto lo hace hasta los impíos, hasta los que están en el mundo, hasta los que no conocen a Cristo. Pero tú, ¿cómo tratas? ¿Cómo tratamos nosotros a aquellos que no nos lo ponen nada fácil? A aquellos que constantemente no buscan nuestro bien, sino buscan nuestro mal. En un mundo, mi amado hermano, que valora la competitividad sobre la compasión, nuestra nueva identidad en Cristo nos llama a actuar de manera diferente. Mostrar paciencia, perdón y generosidad no es fácil, pero refleja a quién seguimos. Nuestra identidad también nos impulsa, mis queridos hermanos, nuestra nueva identidad en el Señor nos impulsa a compartir nuestra fe. Pedro nos lo recuerda en primera de Pedro 3:15. Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y continúa diciendo: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando vivimos para el Señor, nuestras acciones y palabras apuntan constantemente hacia Él, inspirando a otros a buscar esa luz. Nos convertimos, como muchas veces os he mencionado, en esa única Biblia que muchas personas van a leer.
Recuérdalo bien. Nosotros, con nuestro testimonio, con nuestras acciones, con nuestras palabras, somos una Biblia andante. Porque la gente constantemente está leyéndonos, mis queridos hermanos. Parece que nadie se fija en nosotros. Parece que nadie nos ve. Pero constantemente están ahí, mirándonos y evaluándonos. Que nuestras buenas obras, esas que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, no avergüencen, sino que glorifiquen a Dios, que nuestras obras no nos avergüenzan a nosotros mismos ni avergüencen a aquel a quien decimos seguir, sino que glorifiquen constantemente a Dios por medio de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos, mis amados hermanos, andar en esa nueva identidad que ahora tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos andar constantemente reflejando a Cristo en este mundo. Debemos, mis queridos hermanos, porque somos llamados a ser esa luz y sal de la tierra. Pero para eso debemos tener bien claro, quiénes somos ahora en Cristo. Ya no somos más advenedizos, sino somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo Jesús, Señor nuestro. Si es que andamos como Él anduvo. ¿Cuántas veces, pregunto, no hemos oído y nos hemos dicho a nosotros mismos que somos hijos de Dios? Pero te pregunto, ¿verdaderamente lo crees? Y si lo crees, que espero que sí, ¿andas como es digno de un hijo de Dios? Verdaderamente, pregunto, ¿sabes lo que eso representa? Y esto lo digo, mi amado hermano, porque veo a muchos cristianos que parecen y actúan como huérfanos, mendigando aquello que ya Dios le dio como sus hijos amados, que viven, y esto es triste, que viven constantemente lamentándose de sus circunstancias, cuando la propia palabra del Señor nos exhorta constantemente a todos a dar gracias a Dios, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestra condición, sabiendo y creyendo que Dios está al control de todo. Y si Él está al control de todo, todo por lo tanto nos ayuda para nuestro bien. Y no solamente viviendo en esa nueva identidad que tenemos en Cristo de forma pasiva, sino también ejerciendo, y esto implica, mi amado hermano, acción, ejerciendo la autoridad que ahora tenemos en su nombre, que ahora tenemos en esa nueva identidad, mi amado hermano. Porque sabes que con esta nueva identidad, dice en el libro de Apocalipsis que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, ¿verdad? Que Jesús nos hizo para su Padre reyes y sacerdotes. Y por tanto, como reyes y sacerdotes tenemos una autoridad. La propia palabra lo dice, que tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda obra del maligno. Es más, dice que en su nombre, en el nombre de Jesús, tenemos autoridad para echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en la mano serpientes. Si hubiera cosa mortífera, no nos hará daño. Y sobre los enfermos pondremos nuestras manos y dice que sanará. Tenemos autoridad, mis queridos hermanos, para enfrentar, confrontar toda obra, toda maquinación del enemigo. Pero somos nosotros los que tenemos que creerle a Dios. Te vuelvo y te repito, creerle a Dios, no creer en Dios, creerle a Dios. Nuestra identidad no se basa en lo que tú pienses de ti mismo. Porque yo me puedo levantar mañana con los cables cruzados, mirarme al espejo, tener un mal día. ¿Quién eres tú? Porque ahí está el acusador constantemente aquí. ¿Quién eres tú?
Yo no soy ni siquiera lo que puedo pensar de mí mismo. Porque yo no me evalúo ya por mis propios pensamientos, ni por mis propias acciones, ni me defino por lo que hago. Mi identidad está en Cristo, en su gracia, en su favor, en su misericordia. Porque Él me instituyó por medio de su gracia, por medio de la fe, como hijo de Dios, como rey sacerdote. ¿Para qué? Para vivir en este mundo no como un mendigo, no como un cualquiera, entiéndelo bien, sin menospreciar a nadie, sino para vivir como un hijo de Dios. Para que allí donde pise la planta de mis pies sea esa tierra ganada para Cristo. Para que pueda cumplir el propósito que ahora tengo de reflejar a Cristo en el mundo. Para cumplir con esa gran comisión que nos dejó a todos nosotros, no solamente a una élite, no solamente a ciertos escogidos, a todos nosotros. Si tú y yo somos hijos de Dios, estamos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Y mi querido hermano, el tiempo es corto. Tenemos que redimir bien el tiempo. Dios nos dio autoridad y nos dio una nueva identidad, mis queridos hermanos, para que todas esas circunstancias, todas esas maquinaciones, todos esos impedimentos que intente el enemigo levantar delante de nosotros, Dios nos ha dado un ariete que se llama oración. Un ariete que es capaz de derribar cualquier puerta. Porque en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así los cielos como la tierra y aún debajo de ella. Y tú y yo, mi amado hermano, no estamos en este mundo para hacer cola. No estamos en este mundo para vivir humillados. No estamos en este mundo para vivir derrotados. Lo vil y lo despreciable del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios y los fuertes. Y tú y yo, que somos débiles, podemos decir, diga el débil, fuerte soy, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, el cual nos ha dado una identidad que no va a variar. Ya nos persigan, ya hagan de nosotros los que quieran. Nosotros tenemos una identidad que es irrompible. Una identidad, mis queridos hermanos, que no va a cambiar de parecer a aquel que nos la dio. A nosotros, recuerda una cosa, a nosotros nos toca hacer nuestra parte. ¿Recordáis lo que siempre os digo, verdad? La parte de Dios, Dios la va a hacer, sin lugar a dudas. Pero la parte que nos toca a nosotros, ni Dios la va a hacer. A nosotros nos toca tomar autoridad para vivir en esa identidad. A nosotros nos toca callar bocas, callar la boca del enemigo, callar nuestra propia mente, que constantemente nos dice no puedo, que constantemente nos dice no valemos. A nosotros nos toca tomar y creer en lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Y recuerda que la palabra de Dios no tiene fallo. Si Él dice que tú eres más que vencedor, si Él dice de que tú eres torre fuerte, si Él dice de que por un lado vendrán tu enemigo, por 7 tendrán que huir, así va a ser. Amén. Así va a ser. Amén. Si Él te dice que te ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y toda, nos dice una parte, toda obra del maligno, así es. Amén. A ti y a mí nos toca obrar en fe, creer que no somos cualquier cosa. Entiéndelo bien. Créelo, mi amado hermano, porque qué bonito es oírlo, qué bonito es escucharlo. Y yo no estoy aquí, no soy un coach motivacional. Yo aquí no estoy para animarte, entiéndelo bien. Yo estoy aquí para presentarte la palabra del Señor, lo que dice la palabra del Señor. Y eso es lo que dice la palabra del Señor respecto a nosotros. Por lo tanto, mi amado hermano, está en ti y en mí vivir de acuerdo
a lo que dice la palabra sobre nosotros. Amén.